Y estamos con un referente importantísimo de la parte de de la economía, de la abogacía. Él es abogado y magíster, tiene un máster en educación superior, socio fundador de la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo de Paraguay. Ha participado activamente en cursos, seminarios sobre ciencias políticas, desarrollo en distintos países de América, Europa, África, como la Academia Theodor Heuss Academy de Alemania. Heuss tiene que ser. Theodor Heuss Academy de Alemania, sobre desarrollo e igualdad, invitado por la Fundación Friedrich Naumann en el Fórum da Liberdade de Porto Alegre, en Brasil. Bueno, y tiene una carrera extensísima, muy preparado, tiene 47 años, lo vemos en televisión todos los días, todas las noches, en Canal 13. Canal 13. Sí. ¿Cómo te va, querido Hugo Vera Ojeda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Demasiado halagado y contento por estar acá contigo compartiendo un espacio. Desde ya muy agradecido. No, vos sabés que yo siempre me llamó la atención hace rato, porque es la segunda vez creo que venía acá, la primera en este nuevo año 2023, y siempre me llamó la atención esa calidad expositiva tuya, y siempre estás con los pies sobre la tierra, mesurada tu participación, pero muy, digamos, adentrada en conceptos claros, en conceptos, digamos, didácticos, porque uno saca eso del que habla y habla con todas las prerrogativas en el sentido de que está bien informado. Entonces uno saca la resultante de manera muy altruista, digamos, porque enseguida uno evalúa y valora a la persona, y vos sos una gran persona en muchísimos aspectos, ¿verdad? Desde la óptica profesional te hablo yo, y bueno, es interesante cada vez que vos exponés las cosas. Y vos te preparás mucho, te preparaste mucho. ¿Cómo es el asunto? Porque presidís esta fundación ISOS. Sí. Fuiste socio fundador. ¿Y cómo surgió esto de ISOS? ¿Qué es ISOS? Bueno, ISOS, le pusimos ISOS en conmemoración a la batalla ISOS, en donde comienza la helenización, ¿verdad? El avance de la cultura occidental con Alejandro Magno de Grecia, ¿verdad? Sí. Grecia es la cuna de la civilización occidental, pero necesitó de un empujón que le dio Alejandro Magno cuando decide ir sobre los persas, porque los persas eran los dueños del mundo en ese momento. Y bueno, ISOS fue el punto de inflexión. Ahí es donde donde el imperio persa, el imperio Aquimede, comienza a romperse y finalmente cae en Gaugamela, ¿verdad? Ahí es donde comienza la helenización. Ese proceso que hasta ahora sigue, de hecho, ¿verdad? Se expande hasta la India, luego con los romanos, gracias a los romanos, otra vez con su vasto imperio, llega a América. Y bueno, por eso es que, como un homenaje a la cultura, a la cuna de la cultura occidental, se llama ISOS. De hecho, que ahí nace el concepto que nosotros defendemos tanto, que es la libertad individual. El concepto de libertad individual nace en Grecia, en Atenas específicamente, y se expande después al mundo. ISOS se escribe ISS. OS, así es. OS. SS como Stroessner, o como las SS de Hitler. O ISIS también nos suelen decir. No, pero bueno, nada todo lo contrario. ISOS, la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo de Paraguay. Así es. Y hablando de libertad y desarrollo de Paraguay, ¿cómo está nuestra libertad? Porque vemos que un emisario de Washington dictamina acá las historias alegremente, y las autoridades de nuestro país ni siquiera se inmutan, ¿verdad?, ante lo que dice este embajador, que hace 3 o 4 días atrás se manifestó una vez más de manera bastante, yo diría hasta maleducada, porque no sé, él es un embajador, como yo dije. Un embajador es el abanderado de una causa para tratar de equilibrar las relaciones tanto de un país como del otro. Representante de un país. Sin medir si uno es grande y si uno es chico, ¿verdad?
pero tenés las formas, modos y formas de decir y hacer las cosas. A mí me cayó mal lo que dijo, la manera en que dijo este señor y que dio personalmente. Yo no lo juzgo a él en lo personal, pero la manera o lo que dijo me cayó como fuera de lugar desde ese punto de vista. No estoy analizando lo que trajo entre manos, ¿verdad? Pero ¿y a vos qué te pareció? Quiero que digas lo que sientas. Por supuesto que desde todo punto de vista, aun cuando haya detractores del grupo al que le afecta mucho, que es una parte del Partido Colorado, que es un movimiento fundado por Horacio Cartes, que es al que yo creo que va dirigido esto, ¿verdad? Es lo que yo creo, ¿verdad? Yo te estoy hablando, por supuesto, desde un análisis muy objetivo, aun cuando estas personas digan lo contrario. ¿Quiénes son estas personas? Y los detractores, me refiero, especialmente de la izquierda, que acá celebra todo el país que es detractor, prácticamente. Especialmente la izquierda. La izquierda es la que se ve más amenazada. Con el embajador inserto ahí. Y ahí es donde quiero llegar. Porque esto no se trata de una cuestión objetiva. Porque hay que hacer dos análisis acá. El primer análisis es el jurídico. Yo creo que una prelación de importancia por lo menos. Y después está el otro, que es el político, ¿verdad? El análisis político, en donde... No quiero decir que todo vale, pero por lo menos los argumentos son muy diferentes al argumento jurídico, ¿verdad? Entonces, desde ambos lados o puntos de vista... De ambas perspectivas. De ambas perspectivas hay que hacer el análisis, ¿verdad? Primero, el análisis jurídico viola primero el tratado o la Convención de Viena, ¿verdad? Que habla que los embajadores no pueden meterse en una política interna. Muchos van a decir que hay sanciones de Estados Unidos sobre... Eso ni siquiera todavía no vamos a analizar. Analicemos la cuestión que nos compete en la parte de la soberanía, ¿verdad? Está hablando de situaciones, está pintando o está describiendo, está haciendo un relato de una situación que le compete a la soberanía del Paraguay, ¿verdad? O sea, que está describiendo un hecho punible que en cualquier situación, aun cuando sea de una denuncia de un delito menor, necesitas, aparte del relato fáctico, necesitas la evidencia. O sea, eso vos te vas en cualquier tipo de hecho punible, vos te vas a la fiscalía y podés decir lo que quieras, puedes decir, pero tenés que arrimar mínimamente o por lo menos que la fiscalía investigue, claro, por supuesto, ¿verdad? Pero ayer justamente en un programa de televisión de la otra vereda, digamos, ya que estás hablando digo yo porque estaban todos ahí insertos, decían que lo que dijo este embajador, prácticamente llenando con nombres y ciertos datos, ya era una acusación. O sea, todo lo que él dijo, sin citar nombres en ese momento, pero habló pues de las supuestas coimas a legisladores, ese tipo de cosas. Si en esos espacios se llenaran los nombres de esta gente, y cuando ocurrió eso, o sea, los lugares, perfectamente lo que dijo el embajador es una acusación directa, como diciendo, ahí ya se tiene la acusación. Eso es lo que dijeron los colegas de un canal de televisión. Es descabellado eso, o sea, vos no podés, o sea que... por supuesto, si vos venías a decir Hugo Vera cometió un ilícito, vos te vas a la fiscalía, ¿verdad? Y si tenés la evidencia de eso, magnífico. Si no, tenés que decir en dónde se puede encontrar. Sí. Finalmente, la fiscalía va a hacer una investigación. Y finalmente, si no existe algo más allá de tu relato, eso jurídicamente no tiene sustento, entonces se tiene que desestimar, ¿verdad? Lo que pasa es que ese modelo, el modelo de acusar y que yo tengo que demostrar mi inocencia si vos te vas a acusarme, es un modelo perimido que se llama modelo inquisitivo. Desde la caída del sistema absolutista, cayó también en desuso el modelo inquisitivo y nace el modelo acusatorio, especialmente con el sistema republicano, ¿verdad? Uno de los logros más grandes
de la civilización es la caída, es poner a raya a los totalitarios, a los absolutistas, ¿verdad? Sí. Y con el modelo republicano nace también el modelo controversial en materia jurídica que se le extrae de los romanos, ¿verdad? Que auditum altera par, las dos partes tienen que ser oídas, ¿verdad? Entonces, si es que uno no tiene, si uno solamente acusa, se está reviviendo ese modelo que se usó en el oscurantismo. Ahora prima un principio que se llama indubio pro reo, en caso de duda a favor del reo. En esa época se usaba algo que se llamaba indubio pro fidei, en caso de duda a favor de la fe. Y claro, por fe te condenaban. Yo creo que vos hiciste eso, creo. O sea, sí, por era una fe. suerte de inquisición. Y esa era la Inquisición, el brazo secular de la iglesia cuando se trataba de poder. Por eso ahora yo ya dije no que este estamos embajador en este no es modelo. embajador, sino es un inquisidor, ¿verdad? Bueno, eso es desde el punto de vista político que, como te dije, son dos perspectivas tenemos que hacer. El análisis jurídico, él está haciendo una acusación muy seria de un hecho punible cometido en nuestro territorio. Lo que no dijo es cuál es la conexión de ese hecho punible con los intereses de su país, ¿verdad? Hay una ley ahora, Magnitsky, que creo que la conoces, que es que permite a los Estados Unidos sancionar a ciudadanos extranjeros sospechosos de graves violaciones de derechos humanos o corrupción a gran escala. Permite esta ley Magnitsky al gobierno de Estados Unidos aplicar sanciones económicas y migratorias por estos actos ilegales, una tendencia en auge. Su nombre oficial es Ley de Responsabilidad de Estado de Derecho Sergei Magnitsky. Es ruso este señor, o era, y el Congreso la aprobó en el 2012 para sancionar a los funcionarios rusos responsables de la muerte en el 2009 del abogado ruso de ese nombre, Magnitsky, que fue torturado y abandonado en una prisión de Moscú por denunciar fraude fiscal en Rusia. Y esto saltó de la esfera rusa a el mundo y se tomó Estados Unidos y a través de eso está... No, los rusos no inventaron nada. Esta era una ley que ya viene del derecho romano, ¿verdad? Que se llama... que en contraposición a ese sistema está la ley del domicilio, ¿verdad? La ley del domicilio es la que prima en el mundo entero ahora. Pero Rusia usaba en su territorio pero eso se llama falacia ad vaculum, o sea, la fuerza. Yo puedo imponer un modelo, decir, bueno, yo voy a juzgarle a los paraguayos, o ponerle, yo, paraguayo. Estado paraguayo le va a juzgar a los bolivianos que cometen ilícitos, ¿verdad? Desde todo punto, desde el derecho político, el derecho internacional, eso es una aberración hoy día, ¿verdad? Pero ponerle que yo tengo la fuerza para hacer eso. Solamente va a hacer eso, por fuerza. No hay una razón jurídica. Y aparentemente Estados Unidos, a través de sus organismos, utiliza esta ley para venir y entrar, digamos, acá y hacer lo que está... La ley esta extraterritorial que utiliza Estados Unidos es cuando hay relación con el uso de su moneda, ¿verdad? O sea que más allá no puede tener jurisdicción, ¿verdad? Y eso es, a pesar que tenga críticas esa ley, ponerle que en Estados Unidos o en otro país se utilice el guaraní y se cometa hechos punibles con el guaraní, no por eso nosotros vamos a tener jurisdicción en ese país, ¿verdad? Pero Estados Unidos sí, bueno, pero esa es la ley que existe, ¿verdad? No hay otro argumento en donde se pueda, legitimar una intervención norteamericana en nuestra soberanía, ¿verdad? Acá hay que ser claro, no es Estados Unidos, no es. Eso hay que dejar bien en claro. O sea, no es el país el Estado de Estados Unidos. No es. Estamos hablando de cuestiones internas dentro de Estados Unidos. Acá es un ala de la política norteamericana que son los demócratas, que son los progresistas, ¿verdad? Cada uno tiene una agenda muy diferente. Los republicanos no harían este tipo de cosas, por ejemplo. Es muy difícil
si bien podemos ¿Y qué seguridad tienen ustedes de eso? ¿Qué seguridad? Por el modus operandi, por decirlo así, ¿verdad? Aquí hay una agenda, la agenda globalista 2030, en donde el principal objetivo es la destrucción de los partidos políticos, ¿verdad? Que hay que ver, son muchos digamos, los árboles que hay que mirar para entender qué tipo de bosque tenemos, ¿verdad? Acá tenemos desde el Tratado de Princeton, en donde los progresistas del mundo se unen para poner en el poder a guerrilleros, donde la izquierda va a volver a tomar, donde nace el Foro de San Pablo. O sea, son estrategias que cada vez se están metiendo más en la política internacional, ¿verdad? Y los demócratas, que son los padres acá del Partido Liberal, de cierta forma, digo los padres ideológicos porque el Partido Liberal aquí nace como... Muchos creen que nació liberal. El Partido Liberal nace como demócrata, ¿verdad? Pues de centro democrático lo se llamaba, ¿verdad? Y era más o menos con una afinidad con el digamos, el Partido Demócrata, que siempre tuvo una... vamos a decir, de centro-izquierda. El problema nomás es que cada vez los demócratas son más de izquierda, ¿verdad? Kamala Harris es comunista declarada, o sea, es rabiosa comunista, ¿verdad? Entonces, Biden también. Y todo este, digamos, este oleaje que está viniendo es sustentado por esta línea ideológica en Estados Unidos, ¿verdad? Por eso los países de izquierda de la región no son, digamos, auscultados, como sí Paraguay, a través de ciertos personeros. ¿Por qué no le hace lo mismo a Argentina? Claro, eso ¿Por qué no le hace lo mismo a Brasil? ¿Por qué no le hace a Perú, a Bolivia, a Chile, a Venezuela, a Nicaragua? Donde realmente son escandalosos los casos, no solamente de corrupción, estamos hablando de actitudes violentas en donde han destruido el sistema democrático prácticamente ellos a través de hordas. ¿Y por qué esta saña directa a la Horacio Cartes? No es tanto Horacio Cartes. No se confunda la gente. ¿Es el Partido Colorado? Es el Partido Colorado, el partido hegemónico que sigue manteniendo un perfil conservador. Por supuesto, la figura más importante hoy dentro del Partido Colorado es Horacio Cartes, pero son hombres finalmente que pasan, ¿verdad? Pero por eso está también Velázquez ahí, ¿verdad? Sí, porque son hombres finalmente. O sea, nosotros no tenemos que fijarnos en los hombres, porque los hombres, si bien pueden tener liderazgo fuerte, o sea, es la estructura y es lo que defiende. O sea, ¿y qué es lo que quieren hacer ellos? Y es lo que te dije, la intención es la destrucción de los partidos políticos. Como esto está en la Agenda 2030. ¿Qué pasa? El bipartidismo fortalece la democracia. Y lo que se busca con el nuevo modelo, el globalismo, es el gobierno mundial a través de ONU o otra organización inventada en donde tengan poder directo sobre los países, ¿verdad? Acá no y aquí entra la educación también. Sí, a través de estos organismos de afuera, por la transformación educativa. Forma parte de la todo educación como una excusa, porque lo que se busca es un adoctrinamiento, ¿verdad? Venimos con nuevas agendas que van desde el transhumanismo, que es la utilización de la tecnología para dominar, hasta la economía dirigida, ¿verdad? O sea que tenemos demasiadas cosas dentro de esta agenda que analizarlas uno a uno nos va a llevar demasiado tiempo y por sobre todo es confuso, ¿verdad? O sea, es muy confuso porque la gente cree que son ataques en contra de una persona, por ejemplo. Acá la gente cree que esto es directamente solamente contra ciertos políticos, ¿verdad? ¿Por qué pensás que la izquierda está celebrando esto? ¿Cuándo le viste a la izquierda celebrar la intervención de Estados Unidos? Al contrario, siempre criticaron ellos eso, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y cómo no reacciona, por ejemplo, el presidente, la Cancillería? Para bien o para mal, pero ¿por qué no reacciona? Obviamente que hay un contubernio, ¿verdad? Esto tendría que generar una reacción de la Cancillería, tendría que haber una protesta. O por lo menos llamarle al embajador y pedirle explicaciones. O sea que todo bien mientras ellos mencionen sus intereses como país, que está muy bien que puedan decir todo lo que quieran con relación a sus intereses. Porque dentro de todo, él no lo dijo dentro del territorio paraguayo. Él lo dijo dentro de la embajada, que es el territorio norteamericano finalmente, de ellos, ¿verdad? Pero
lo que está diciendo repercute dentro de la política. Nosotros estamos hablando de la Constitución Nacional que rige nuestro país, estamos hablando del debido proceso, una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, cuando su intervención se refiere a cuestiones que ocurren dentro de nuestro territorio, cuestiones que sean graves o no, ¿verdad? Que es de competencia directa para el Estado paraguayo. O sea que, de hecho, que hay muchas cosas que llaman la atención y podemos estar criticando. La intervención de Estados Unidos, por ejemplo, el embajador, algún representante que vaya a un juicio oral, por ejemplo, a ver cómo se desarrolla. Desde ahí ya es criticable, ¿verdad? Pero finalmente estamos hablando de que Estados Unidos tiene sus intereses y eso está se entiende perfectamente cuál es su política, todo, pero no es Estados Unidos. Eso quiero, es un sector de la dirigencia ideológico que son los demócratas, ¿verdad? O sea, yo vuelvo a insistir, dentro de la agenda del republicanismo está justamente la oposición a la agenda progresista, ¿verdad? Son mucho más liberales en la economía, son menos intervencionistas. Ahí tenés, por ejemplo, todos estos presidentes demócratas obtuvieron el premio Nobel y son los que tienen el récord en bombardear países, ¿verdad? Sí. Y ve ahí, por ejemplo, un Donald Trump que ni siquiera, al contrario, fue el único que se fue a pasarse la mano con Kim Jong-un, por ejemplo, sí. No bombardeó ni un solo país, tuvo... O sea, el que realmente... Y es el más criticado. Y es el más criticado. ¿Por qué? Porque la agenda progresista incluye la ventana de Overton, que es manejar todos los medios de comunicación, si es posible. Por supuesto que es un poco difícil manejar completamente todo, pero sí hay una hegemonía. Y eso es... eso se llama... ¿cómo es? La ventana de Overton. Claro, la ventana de Overton es cuando vos comenzás a posicionar algo de lo radical a lo posible. Bueno, por ejemplo, hoy nosotros sabemos que comer carne humana es imposible de sostener eso, ¿verdad? Sí, pero ¿qué pasa si de lo impensable... pasa a lo radical? ¿Qué quiere decir? Es impensable hoy día, pero ponerle que comienzan a posicionarse por los medios que lo que pasa es que la carne humana tiene proteína, tal, no, sí, pero te llega a convencer. Claro, pero igual es radical, o sea, sí puedes tener, pero ya se inserta en la discusión. Después de lo radical ya le contratás a influencers, etcétera, y de lo radical pasa a lo posible. O sea que ¿por qué no? Se convierte en una moda, comienza la gente a viralizar, a hacer más... Ya es popular, ¿verdad? Y de ahí ya es aplicable. O sea, hay un rango, por eso se llama ventana de Overton. La ventana de Overton se refiere a un abogado de apellido Overton en Estados Unidos, donde graficaba que las ideas son como un viento que viene sobre una ventanita pequeñita y no entra todo, pero entra de a poco, va entrando y después ya agarra todo, ¿verdad? Bueno, Bernardo Neri Farina me escribió porque yo lo felicité por ese su artículo. O sea que coincidimos. Yo ayer también lancé un artículo sobre Horacio y también Horacio el poeta, ¿verdad? Claro, yo fabuloso, claro, Carpe Diem. Y sí. yo lo felicité y él me dice después, el tío Sam es un viejo perverso, vengativo y con muchísimos recursos para liquidar al particular que ose enfrentarlo. Esto lo dijo, me dijo a mí en privado Bernardo Neri Farina, yo ahora hago público, no se va a enojar por supuesto, y yo le respondo, ¿cuánto sigue? Debería ser analizado también, hablando del tío Sam, la pasiva actitud de una ex secretaria de Estado que durante 5 años no se dio cuenta que el señor Cartes era perverso, como lo acusa hoy queriendo llegar a ser vicepresidenta. Miles de fotos y documentos gráficos y periodísticos atestiguan lo que te comento aquí, pero ellos, la dupla apoyada por la embajada, es absolutamente impoluta y creíble en todo sentido. Creo que la exministra carece de cierto criterio para haber estado respaldada con todos los honores por 5 años y hoy de repente se da cuenta del que lo respaldaba era un delincuente de aquellos. Qué extraño, puse yo. Y ellos sí son el cambio. Bueno, y ahí vos me pusiste, yo te envié eso a vos
Y vos me pusiste, es una agenda que incluye la ventana de Overton. ¿Es así o no? Claro. A eso me refería. La ventana Overton es un proceso en materia de comunicación en donde la estrategia final es cambiar la forma de pensar sobre un tema de la población, ¿verdad? O sea, que cosas que, vos decís, hoy es imposible. O sea, lo hicieron con la agenda LGBT. Vos recordarás que en la época del Che Guevara los homosexuales eran fusilados porque no estaban, o sea, hoy agarran esa bandera y son los supuestos defensores, ¿verdad? El movimiento LGBT no tiene nada que ver con los homosexuales. No tiene nada que ver porque es una cuestión personal. O sea, si vos crees hoy que oponerse a la agenda LGBT es oponerse a los homosexuales, es lo mismo que creer que porque te opones al nazismo es porque le odias a los rubios. No sé si me estás entendiendo. Sí, claro, o sea, se está utilizando una cuestión personal que no tiene nada que ver. ¿Por qué lo utilizan? Mezcla todo. ¿Por qué lo utilizan? Porque es muy difícil hablar de eso. Y cuando vos empezás a hablar, ya te pone un muro. Vos sos homofóbico. Entonces nadie quiere hablar y todos entran en lo que se llama la espiral de silencio porque son estrategias de comunicación en donde hoy se quiere dar privilegio a un sector. Ponele que no hayan sido los homosexuales, que hayan sido, no sé, los indígenas, que de hecho también están, o los blancos, o los pelirrojos, ¿verdad? Los pelirrojos que son menos acá. Darle privilegio a la gente porque es pelirroja. Es absurdo. O sea, en el sistema republicano, es la igualdad ante la ley, es la persona. La persona humana es sujeto de derechos y obligaciones. La persona humana puede ser negro, rubio, sus gustos no importan. O sea, es la persona. Entonces convirtieron la ley en una segmentación por grupos. El indígena, el esto, el aquello. Es típico del modelo colectivista, ¿verdad? Entonces, a no confundirse de que esto no se trata de Estados Unidos. Esto se trata de una agenda, de un movimiento, partido político y de una corriente ideológica que está dentro. ¿Y quién está detrás de esto? ¿Quiénes son las cabezas? En todo caso. En Estados Unidos, claramente los demócratas, ¿verdad? En los demócratas podemos hablar de todos sus. Pero esto nace ya a finales ya del siglo XVIII. Donde un grupo de izquierda serían de socialistas veganos, no son los carnívoros como los comunistas, ¿verdad? Los más light. Comienzan y fundan un movimiento que se llama socialismo fabiano. ¿Por qué fabiano? En honor a Fabio V, que era un general romano que hizo una estrategia de desmoronamiento en contra de los cartagineses cuando invaden Italia, ¿verdad? Entonces, el objetivo de este socialismo fabiano es ir a entrar lentamente en las instituciones, a largo plazo tomar todas las instituciones. Si vos ves el logotipo del socialismo fabiano, vas a encontrar un lobo con un disfraz de cordero. Y el otro es una tortuga. Son dos. Sí. Entonces, disfrazan sus intenciones y se meten dentro de las instituciones. Después del socialismo fabiano, en 1930, nace el marxismo cultural con Gramsci, que es exactamente tomado de los socialistas fabianos. Entonces, tenemos un socialismo que es vegano, por decirlo así, o es vegetariano, que no te hace de golpe los cambios radicales, ¿verdad? Va haciendo lentamente. A través de tamices. Y que hoy se conoce como cocinando a la rana, ¿verdad? O sea, la rana, si vos le soltás en agua caliente, saltas. Pero si le pones en agua templada y lo empezás a calentar lentamente, lo vas a terminar cocinando y no va a salir de ahí. Entonces, estamos en un proceso de cocción de la rana en donde estamos llegando a los puntos más calientes ahora, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos puntos calientes? ¿Qué se pretende de acá? Bueno, cuando hubo una discusión muy famosa en Estados Unidos donde importó a algunos políticos como Bill Clinton, donde todas las discusiones se iban segmentando hasta que sale uno y dice es la economía idiota, ¿verdad? O sea, que ese es el término famoso, la economía idiota. Todo es economía finalmente porque los intereses son acá lo que cuentan. Acá se trata de monopolios de grandes mercados que vienen ya de los grandes monopolios financieros a nivel global, ¿verdad? Por eso es que
tenemos leyes tan absurdas como la ley de lavado de dinero, leyes de intervención, leyes, el Acta Patriótica de Estados Unidos después de los atentados terroristas. Son leyes diseñadas para ir cooptando lentamente las instituciones y tomarlas por los cuernos. Cooptando, sí. Manejarlas. Exactamente. Ir manejando lentamente. Entonces acá tenemos un grupo grande de poder. Acá los políticos finalmente son solamente el mascarón de proa. Ahora son las personas a quienes les vemos. No podemos verle a quienes están detrás porque son intereses económicos, ¿verdad? Es una economía donde... o sea, es un modelo en donde la economía es una escuela llamada keynesiana. De hecho, Keynes es un discípulo de ese modelo, en donde hoy el 90% de los economistas del mundo son keynesianos, que están a favor de una economía que se pueda dirigir como se maneja cualquier coche, no sé, con un coche a control remoto. ¿Qué partido se siente dañado acá? ¿El Colorado? Y el Partido Liberal, lastimosamente, yo soy afiliado al Partido Liberal. Sí, vos sos liberal. Hace rato ya fue tomado. Hace rato la cúpula también. Totalmente... A ver, decime, ¿qué líder emergente conoces del Partido Liberal? Decime un líder nuevo. Y nada. No hay. O sea, hace rato está así. No, y mucha gente está radiada que sabe mucho, que podía dirigir de manera distinta. El modelo lo es diferente. Fíjate, el Partido Colorado se destrozan, pero a un nivel de locos de repente. Sí. Y después terminan otra vez reconociendo todas las victorias porque finalmente es más transparente, hay más institucionalidad, ¿verdad? O sea, lo sangriento de sus batallas, de sus internas, otra vez termina lo que conocemos como abrazo republicano porque finalmente hay una institucionalidad muy fuerte. Entonces, eso es lo que se tiene que destruir. Pero esto viene a raíz de que no quieren que llegue Santi a la presidencia. Vuelvo a insistir, no te fijes en la persona. Pudo haber sido Santi, pudo haber sido Aliana, pudo haber sido Eduardo González, pudo haber sido cualquier persona. Eso, por supuesto, Santi Peña tiene un perfil muy interesante, ¿verdad? Pero no me refiero a eso, sino que es lo que representa. ¿Cómo se entiende el Partido Colorado? Que mientras acá le atacaban a Cartes, o le atacan todavía, por supuesto, Estados Unidos, o sea, el sector del que mencionabas, en Washington se lo recibía a Santi Peña con alfombra roja? ¿Cómo vos entendés eso? ¿Cómo se puede explicar eso? Y porque, a ver, la mayor virtud del cuento de Alicia en el País de la Maravilla es que todo parece ser y no ser al mismo tiempo. O sea, esa es la técnica de la confusión más extraordinaria que existe y existió siempre, ¿verdad? O sea que no tiene que parecer. No tiene que parecer que esto es una intervención. Por supuesto lo edulcoran, lo presentan como algo preocupados por la corrupción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Haciendo creer de que acá el problema es Cartes, ¿verdad? Cuando en realidad lo que les interesa es romper la hegemonía del tradicionalismo y del conservadurismo que es muy fuerte todavía en Paraguay. ¿Y quién sube ahí a manejar las teclas llegado el momento? Yo no sé qué va a pasar después del 30 de abril, pero lo más probable, yo no puedo saber en el sentido de que no soy un augur, no soy un grupo, pero sí te puedo decir que lo que creo es que esto va a bajar considerablemente los decibeles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy sale a dar un discurso en ese sentido, por ejemplo, la embajada norteamericana, porque evidentemente sabe que va a tener un efecto, o pretende que va a tener un efecto en la política paraguaya, pero ellos se olvidan quizás, yo finalmente no sé si son tan buenos estrategas finalmente, porque hay algo que se llama el efecto Streisand, ¿verdad? El efecto Streisand quiere decir que cuando uno quiere censurar o cuando uno quiere de repente manejar a las masas, ocurre el efecto boomerang. O sea, es el efecto boomerang, es exactamente lo contrario. El Vaticano, cuando no quiso que se lea, por ejemplo, ¿cómo se llama el libro de Brown? Sí. El Código Da Vinci salió a prohibir y por eso se vendió todo, ¿verdad? O sea, faltó todo. Entonces, ese efecto es lo que se está generando ahora y el Colorado, aún el anticartista, hoy es más rabioso Colorado y ese es el efecto Streisand. Hoy, por ejemplo, ayer en ese programa de Vareiro, Estela Ruiz Díaz dijo otra vuelta de tuerca y la tercera vez que se intente dar esa vuelta de tuerca ya no va a ser, ya hay que saber
que no va a ser una vuelta más nomás, sino que va a ser la extradición de este señor Eso es una, al que lo es están una acusando, ignorancia ¿verdad? profunda y te das Entonces, cuenta no que entiendo. es propagandístico, porque Y la extradición no se da porque se le ocurre nomás a Estados Unidos y viene y te lleva por preso. supuesto, por supuesto. No es A así. mí eso me llama la atención, como fanatismo. todos estos periodistas que se jactan de ser grandes Objetivos. gurúes, objetivos, toman partido de la situación. Eso es lo que no entiendo yo. Mira, yo no digo que no tome partido porque los seres humanos nos movemos siempre por nuestros intereses, ¿verdad? Está Sí. bien que tome, pero hay cosas que se llaman principios axiomáticos. Yo no puedo por mis intereses decirme que vos sos, no sé, un elefante. O sea, hay cuestiones que realidades que no se puede ya desdibujar tanto y distorsionar tanto, ¿verdad? O sea, hay evidencias que son evidentes por sí mismas, ¿verdad? Valga la redundancia. O sea, que lo que esta gente está haciendo es decir que el vaso de agua en realidad es, no sé, un patito. Están pintando una realidad aún frente a los ojos de la gente. Eso es lo que está mal. Porque yo puedo decir, puedo tener una opinión, puedo decir no me gusta, no estoy de acuerdo, pero lo que no te puedo decir es que eso no es eso. O sea, yo puedo decir, ese perro no me gusta porque ese perro es peludo, lo que sea, pero no te puedo decir, ese no es un perro, ese es un elefante. Eso es lo que yo no puedo hacer. Y eso es lo que están haciendo. Bueno, ¿y cómo, dónde se está y qué va a pasar a partir de ahora? Ya ir para ir redondeando nomás esta historia. Cualquier estrategia que tenga que ver con frenar esto que yo creo que ahora se enardeció aún más, que son las filas del Partido Colorado. Yo creo que acá en saco roto simplemente vamos a ver personas muy rabiosas, personas muy decididas a tratar de torcer esta realidad. Lo único que va a lograr es un efecto contrario, ¿verdad? Esto ya no se frena. Esto ya es como ponerse frente a una locomotora que viene a 300 kilómetros por hora y ponerte, no sé, con un Fiat, ponerte enfrente. ¿Y esa locomotora es del Partido Colorado? Absolutamente. Vos sos liberal, dijiste. Yo soy, y Efraín Alegre... soy del Partido Liberal y soy liberal también, ¿verdad? O sea, que son dos cosas muy distintas. Porque en el Partido Liberal hay muchos comunistas, ¿verdad? Hay pocos todavía liberales, pero hay, ¿verdad? Pero dos cosas distintas son. Yo te estoy haciendo una descripción de la realidad. Efraín Alegre, que es el presidente de tu partido también, porque él no soltó la presidencia nunca, a pesar de que compitió supuestamente con otros referentes de distintas facciones políticas, pero él siempre siguió siendo presidente del PLR. No, que dio un paso en forma espuria, ¿verdad? Pero sigue siendo. Claro. Sostuvo acá o sostiene que Peña es la última carta de la mafia en Paraguay. ¿Qué quiere eso decir es lo mínimo esto? que va a decir él, ¿verdad? O sea, lo que diga hoy Efraín, un tipo que siempre estuvo al margen de la ley. Eso es una garantía, porque si es que está diciendo cosas buenas de Peña o de Cartes, o sea, ahí tenemos que preocuparnos. O sea, mientras un tipo como Efraín Alegre y varios más que tomaron el Partido Liberal lastimosamente hace mucho tiempo, y no veo mucha esperanza, salvo que se lo estirpe a esto del Partido Liberal, no va a poder ser lo que era antes. Antes el Partido Liberal tenía, no sé, luminarias, intelectuales. Hoy le tenés a Steven Patrón como representante apoderado. Eso es un escándalo, eso es. Sí. Y obviamente el único discurso que vos ves de Efraín Alegre es patria o mafia. Eso nada más. Vos le decís, bueno, ¿cuál es tu programa de gobierno? ¿Cuál es tu planteamiento? Bajar a 5,000 la luz. O sea, no hay un programa, vos no te puedes sentar. ¿Quién es no sé, el pivot, el número 10 de tu programa político? Es el que va a manejar la economía del país, ¿verdad? O sea, ni eso tenían. Después ahora le nombran a un caballero que está más perdido que Tarzán en discoteca, ¿verdad? O sea, que no tienen idea. Su esquema de trabajo es de choque. Es simplemente atacar. Ese modelo no resulta más. O sea, en el siglo XX se usaba mucho ese discurso combativo, tipo hitleriano. Ellos son los enemigos, nosotros somos los buenos. Todo. Hoy la gente mira más qué es lo que vos le ofreces. Tipo, está bien, él es el malo, pero ¿yo qué? ¿Yo qué gano de todo esto? La gente ya escucha más qué es lo que vos proponés para que no le falte, por ejemplo, comida en su heladera.
Vos como periodista, porque vos sos periodista de un programa muy visto. En realidad soy un panelista, ¿verdad? Sí, porque el periodismo implica investigación, implica otras cosas, ¿verdad? O sea, soy un panelista que da mi opinión, ¿verdad? Vos sos un intelectual, un investigador, un periodista, en un programa diario que tiene mucha fuerza. Decime, ¿en qué ¿cómo se dice? ¿Diversificada? ¿En qué se diversificaría el nuevo gobierno colorado de este que se está agotando? Mira, eso en estadística se llama regresión, ¿verdad? Vos tenés que mirar lo que era el gobierno de Horacio Cartes y ves que las propuestas son bastante parecidas, ¿verdad? Por supuesto, cada líder tiene su, vamos a decir, su toque, vamos a decirlo, ¿verdad? En el caso de Santi Peña. Lo que nosotros vimos en el gobierno de Horacio Cartes es una previsibilidad, una institucionalidad fuerte, desde público conocimiento que aquel que incluso que le apoyó, que se fue y le dijo, ya me oí tanto, yo me quiero ir a tal parte para robar. ¿Vos dónde la oía tanto? Bueno, chau, no estás en mi gobierno. O sea, lo que yo creo que va a pasar, y mirando también la propuesta, es que se va a profesionalizar así como era en el gobierno de Cartes. Porque si vos te fijas, hay una gran diferencia en los números nomás. Porque las intenciones pueden ser muy buenas, pero a la economía vos no le podés juzgar por las intenciones, sino por los resultados. Por los resultados, Por los resultados. O sea, finalmente yo puedo venir a decirte, no sé, maravillas te puedo hablar. Pero ¿cuáles fueron mis resultados? ¿Dónde están mis números? Hoy tenemos un decrecimiento del más del 2% en el PIB con el gobierno Marito. Una deuda exagerada. Que si hubiera sido una deuda... Si hubiera sido una deuda conteste con el desarrollo y qué sé yo, más cosas y teníamos más... crecía más nuestro PIB. No, al contrario. Paraguay tiene que crecer mínimo a 90 mil millones. O sea, creció nuestra deuda y fuimos para atrás en resultados. Y fuimos para atrás y por eso tenemos inflación. La inflación de más de 2 dígitos. Eso muy poco lo están diciendo. ¿Por qué hay inflación? Porque hay escasez. Y hay una... O sea, no paró la maquinita de imprimir y tenemos menos PIB. O sea, no crecimos. O sea, Producto Interno Bruto. Y no es por culpa de la pandemia. No es por culpa de la pandemia. Eso ya pasó hace tiempo. Nadie tuvo tanto recurso como este gobierno porque en la pandemia tuvo, pero dinero a cacharrata. Bueno, querido Hugo Vera, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Che. Yo te agradezco porque... No, al contrario, gracias por el espacio. Quiero que vuelva porque vos sos... No, las veces que quiera, Bruno. Un libro abierto y sos una persona que sabe mucho y que encarás de manera distinta, digamos, sin digamos. A mí no me gusta analizar a la persona. A mí me gusta analizar el hecho y después también la parte, ¿por qué no?, de las propuestas económicas, ideológicas. O sea, para mí las personas son actores y las personas actúan de acuerdo a intereses y yo no los juzgo. Yo juzgo los resultados de la idea que representa, ¿verdad? Entonces... Bueno, Hugo Vera, muchas gracias. ¿Tenés programa hoy? Tengo, sí. ¿A qué hora tiene que estar usted? A las 22 horas empieza, todos los días. Pero vos estás 13. ¿A qué hora ahí en el canal? Y a las 21 tenemos que estar firmes ahí para... ¿A 21? Sí, para el maquillaje, para ponernos lindos. No, pero un trabajo muy difícil que tienen los maquilladores. Para saber lo que van a hacer, ¿verdad? Para saber lo que van a hacer. ¿Se reúnen ustedes ahí antes de...? Digamos, vamos a tocar tal cosa, tal otra. No, en realidad es muy espontáneo porque finalmente, como te dije, es un programa de opinión, ¿verdad? Sí. O sea, a mí no me dicen, bueno, vos vas a decir esto o no digas esto o no. O sea, que son realidades que nosotros decimos lo que opinamos, ¿verdad? O sea, hoy pasó esto y analizamos. Por supuesto que hay cuestiones estructurales, estratégicas, comunicacionales que sí son parte de la producción, ¿verdad? Esta chica es fabulosa. Maricel. Sí, yo le dije en más de una oportunidad. Espectaculares. Ella tiene que ser estar parada, ella ahí para lucir también. Sí, ¿verdad? Claro, no sentada. Sí, muy linda y muy preparada. El que está parado tiene que sentarse. El que está parado tiene que sentarse. Nosotros los feos tenemos que estar sentados. Y la que está sentada tiene que pararse. Una opinión mía nomás, pero después es muy buen programa y sigo yo como miles de personas, así que el programa de ustedes diariamente. Muchas gracias, Hugo, te agradecemos. Todo lo contrario. Y bueno, gracias a las órdenes.